Ser católico es difícil. No importa cuántas buenas acciones hagas o qué tipo de persona seas, la gente siempre te va a juzgar por los errores de la iglesia. Pero si ese es el sacrificio que tenemos que pagar, entonces que así sea. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando las lecturas de Jeremías capítulo 20, versículos del 10 al 13, la carta de Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículos del 26 al 33. Si no las has leído o escuchado, te recomiendo que primero pases a ver el video que te estaré dejando en la parte de abajo en la descripción con las lecturas del domingo para que tengas un mejor entendimiento del análisis que voy a hacer. Y sin más preámbulos y dado que solo tengo 10 minutos de tu tiempo, vamos a empezar. La primera lectura tiene como tema principal a Jeremías, explicando las dificultades de seguir a Dios. Pero para entender un poco más del por qué Jeremías está sintiendo todo esto en la primera lectura, es importante entender su contexto. Jeremías es llamado a ser un profeta por Dios aún siendo muy joven. Al inicio, Jeremías rechaza su llamado al mencionar su poca experiencia, pero Dios le indica: no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. A lo largo de su etapa como profeta, Jeremías tiene muchos momentos de sufrimiento, persecución y quejas contra Dios. Al entender ese contexto, finalmente llegamos a la primera lectura, la cual es una confesión de Jeremías en su camino de profeta. Inicia con un sentimiento de traición sobre los que llamaba amigos, los cuales solo observan sus movimientos para verlo caer y denunciarlo. Jeremías sufre porque a donde quiera que va siente la necesidad de proclamar la palabra de Dios, lo cual para la gente es motivo de burla. Aquí es donde nos encontramos un paralelismo con algo que Cristo dijo en el Evangelio. En el Evangelio, Cristo menciona que a quien me reconozca delante de los hombres, también yo lo reconoceré ante el Padre. La historia de Jeremías reafirma la idea de que el camino de seguir a Cristo en ocasiones puede ser solitario, y la gente te puede tratar como un bicho raro. Pero eso no le quita el hecho de que es el camino correcto. La lección más importante de la primera lectura es que ser católico es difícil. No importa qué tantas buenas acciones hagas, la gente siempre te va a medir por tus tropiezos o fracasos. Y no solo eso, sino que también en tu nombre cargas la reputación de una iglesia, tanto en lo bueno como en lo malo. Pero precisamente esa dificultad hace más grande la recompensa, porque te permite entregarle a Dios y al mundo la mejor versión de ti. La segunda lectura nos lleva a los fundamentos del pecado original y cómo este suceso cambió la vida del hombre para siempre. El plan original de Dios era vivir en armonía y unión con el hombre en su reino. Sin embargo, cuando el hombre conscientemente, influenciado por una tentación, decide pecar contra Dios, este plan tomó otro rumbo. Cuando Dios le dice a Adán que puede consumir de los frutos de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, explícitamente le dice la razón del por qué. Dios le dice: el día que lo hagas, morirás. La palabra de Dios no es ni un consejo ni una sugerencia, es la verdad. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta acción? Que la muerte fue introducida a la vida humana, y el hombre desterrado a una vida sin la comunión de Dios en su jardín. Este fue un error que cometió una sola persona y tenemos que pagar todos sus descendientes. Sin embargo, Pablo resalta la misión de Cristo por medio de la redención, indicando que si por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Ambos seres humanos, con la libre decisión de obedecer o desobedecer lo que Dios les comandó. La diferencia es que Cristo, sin haber sido responsable de ese acto, decidió pagar con su vida el error de Adán, redimiendo la unión entre Dios y el hombre. Y es importante mencionar y aclarar que esta redención solo es posible si existe una gracia divina. Pablo indica que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, trayendo a la realidad el salmo que dice: el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. La lección más importante de la segunda lectura es que la prueba más grande de que Dios es un ser misericordioso está en la instauración de la reconciliación como sacramento. Dios no solo nos dio el perdón del pecado original a través de la muerte de Cristo, sino que también nos otorgó un medio por el cual podemos reconciliarnos con Él a través del arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, sabiendo que probablemente como humanidad pecamos más de lo que hacemos cosas buenas. El Evangelio inicia con Jesús hablándole a los apóstoles sobre la valentía que deben de tener al enfrentarse a su misión de evangelización. Antes de estos versículos, Cristo les advierte sobre las persecuciones que sufrirán. Les dice que a causa de Él serán llevados a tribunales, serán perseguidos, azotados y odiados. Menciona que su mensaje dividirá familias, hermanos entregarán hermanos, hijos a padres y padres a hijos. Pero, al final menciona que el que persevere en esta misión se salvará. Sin lugar a dudas, este escenario no pintaba para nada bien.
¿Un día eres un pescador y al otro día tienes que vivir una vida de persecución? Eso nos suena bastante prometedor. Pero bueno, probablemente para este momento ya era muy tarde para que los apóstoles quisieran bajarse de ese barco. Bueno, no es cierto, pero creo que Cristo los eligió sabiendo que ellos podían afrontar esto y mucho más. Además, para este momento ellos ya habían sido testigos de los milagros y la autoridad que Cristo tenía sobre lo natural y lo sobrenatural. Convivir con Él y conocerlo los permitió amarlo, y fue el amor lo que les permitió afrontar todos los sacrificios en ese camino. En otras palabras, uno se sacrifica por lo que de verdad ama, y ama a lo que de verdad conoce. El sacrificio tiene su origen en la certeza de que algo es verdadero. Ejemplo de esto es la vida de los mártires. Regresando un poco al Evangelio, todas esas advertencias tuvieron una razón del por qué fueron mencionadas. No es un secreto que el primer sentimiento del hombre cuando le dicen sufrir o sacrificarse es huir. Y la respuesta que Cristo da no solo brinda la solución a este sentimiento humano, sino que también nos permitió entender uno de los conceptos más importantes de la llamada guerra espiritual. Su respuesta en Mateo 10:28 fue: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Y de solo este versículo hay muchísima información que podemos desmenuzar. En primera instancia, como mencioné anteriormente, Cristo no está dando una sugerencia ni una recomendación, está mencionando una afirmación. La frase, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, tiene un significado con dos vertientes. La primera vertiente afirma que Dios tiene el control de todas las situaciones. No hay acción que ocurra que Dios no la permita. Para sustentar esto, Cristo menciona: ¿no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Esto significa que, inclusive la vida de un animal, que es un ser vivo y parte de la creación, aun siendo tratado como un objeto al ser intercambiado por una moneda, es protegido por Dios. Aún más así, nuestras vidas van a ser protegidas al ser hijos de Él. La segunda vertiente nos muestra una ventana a la composición humana. Nosotros estamos hechos de un cuerpo mortal y un alma inmortal. Sin embargo, este nuevo diseño surge a partir del pecado original, como ya mencioné anteriormente. El pecado original nos dio la condición humana con la que vivimos hoy en día. El hambre, la muerte, el dolor son acciones y sentimientos que solo ocurren en nuestra vida en la tierra. Entonces, si sabemos con certeza que nuestro cuerpo terrenal es solo temporal, dado a que así se diseñó, ¿por qué entonces habríamos de tener miedo a perder algo que fue diseñado para perderse? En cambio, lo que es de crucial importancia es la segunda parte de este verso. Teman, más bien, a quien pueda arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Esto hace referencia al temor de Dios y el destino del alma una vez separada del cuerpo. En Efesios 6:12, Pablo nos indica que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades, los cuales son jerarquías angelicales. En este caso, Pablo hace referencia a los ángeles caídos. Pablo menciona esto para recalcar que nuestra lucha aquí en la tierra es contra el pecado y las tentaciones. Y si hay algo de nuestro día a día que debería preocuparnos es de no fallarle a Dios. El Evangelio termina con la relación que existe entre reconocer a Cristo delante de los hombres y su reconocimiento delante del Padre. Y como mencioné anteriormente en el análisis de la primera lectura, Jeremías vive exactamente esta situación. Inclusive, en uno de sus reclamos en contra de Dios, Jeremías comenta que ya no quiere hablar en nombre de Dios, pero le es inevitable negarse, mencionando que había en mi corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. En el Evangelio esto puede tener muchos significados. Por ejemplo, puede significar rechazar abiertamente a Dios por medio del pecado. O también puede significar tu comportamiento con respecto al catolicismo. No puedes decirte seguidor de Cristo si no estás dispuesto a vivir bajo sus enseñanzas. Así como de nada sirve aprenderte los 10 mandamientos si no los cumples. Ni tampoco sirve saberte de memoria los versículos referentes a la misericordia si no la practicas. A continuación presentaré los 5 puntos más importantes de esta homilía. Número 1. No tengas miedo de perder tu cuerpo, ten miedo de perder tu alma. Número 2. No hay persona que haga el mal que no le llegue su tiempo de pagar, ni persona que haga el bien que no le llegue su tiempo de cobrar. Punto número 3. Vale más alabar a Dios y ser rechazado por el hombre que alabar al hombre y ser rechazado por Dios. Punto número 4. El sacrificio de uno puede servir para salvar a todos. Y punto número 5, a todos nos llega un día y una hora, pero solo Dios la controla. Si te gustó este video, ayúdame dándole manita arriba, suscribiéndote al canal, comentándome qué te pareció el video y compartiéndolo con quien creas que le puede servir este mensaje. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que lea la Biblia, y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.